Bueno, el otro ejercicio que nos piden es el 9, que dice calcular con qué aceleración cae un cuerpo de masa 87 kilogramos por un plano inclinado de un ángulo de 35 grados, en el cual no hay rozamiento. Procedí a hacer el dibujo en mi cuaderno, ¿cierto? El movimiento hacia abajo, tomando en cuenta que el ángulo es de 35 grados y aceleración en incógnita. Para esto debemos proceder al diagrama de cuerpo libre, en el cual no será igual que los anteriores, ¿cierto? Porque se puede ver que el objeto va de una forma inclinada hacia abajo. Eso quiere decir que nuestro eje X será algo así, eje X, y mi eje Y será algo cruzado. Mi eje X y mi eje Y, siendo que el objeto tiene una fuerza-peso, ¿cierto? Fuerza-peso, en lo cual aquí va el ángulo de 35. Aquí nos queda una figura trigonométrica, ¿cierto? Y no sé si se acuerdan que para poder hacer cualquier ejercicio de una figura trigonométrica hay que sacar coseno y seno de esta figura para poder proceder a realizar los demás ejercicios. Entonces, para que se nos vea más fácil, voy a dibujar esta figura aquí al costado, que nos quedaría algo así. Algo así, ¿cierto? Que tenemos aquí fuerza-peso, que sería igual a nuestra hipotenusa, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra fuerza de peso en el eje Y, que sería nuestro cateto adyacente, ¿cierto? Y tendríamos la fuerza de peso en el eje X, que sería nuestro cateto opuesto. Bueno, ahí podemos ver el diagrama de cuerpo libre y para ordenarnos mejor. Voy a proceder a sacar coseno, ¿cierto? De 35 grados. Eso es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa, que en este caso sería eje de peso, fuerza de peso en el eje Y, partido por fuerza de peso, que eso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Masa por gravedad. Esto nos quedaría masa por gravedad por coseno de 35 sería igual a la fuerza de peso en el eje Y. Nos quedarían 87 kilogramos, que es lo que vale la masa en este caso. 87. Ejercicio 9, una masa de 87 kilogramos. Masa 87 kilogramos por los 10 metros partido en segundo al cuadrado por coseno 35. Eso sería igual a la fuerza de peso en el eje Y. Eso nos da un total de 712,66 newton. Fuerza, peso en el eje Y, ¿cierto? Para sacar coseno, siempre el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Luego procedemos a sacar seno de 35 grados, ¿cierto? Que aquí es el cateto opuesto, que fuerza de peso en el eje X partido por la hipotenusa.
que en este caso sería la hipotenusa fuerza de peso, que es masa por gravedad. Masa por gravedad. Lo ordenamos, la masa, ¿cierto? Por la gravedad por el coseno de 35, eso sería igual a la fuerza de peso en mi eje X, en lo cual mi masa vale 87 kilogramos por los 10 metros partido en segundo al cuadrado, que es lo que vale la gravedad por el coseno, o sea, el seno, ahí me equivoqué, era el seno de 35, que eso es igual a la fuerza peso en el eje X, ¿cierto? Eso nos da un total de 499,01 newton, equivalente a la fuerza peso en el eje X. Ahí era seno. Disculpa ahí por la equivocación. Vamos a escribir acá arribita para que se note. Seno. Senos de 35, senos de 35. Resultado. Recién ahí podemos proceder a la ecuación, que es donde baja el bloque, ¿cierto? Que sería en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Porque es por donde baja el bloque, como se puede ver ahí. Eje X. Baja el bloque en el eje X. Entonces, ¿dónde baja por dónde baja el bloque? Baja por el eje X. Y vamos a usar la segunda ley. ¿Por qué la segunda ley? Porque dice que la suma de la fuerza en el eje X va a ser igual a la masa por aceleración. Que aceleración es nuestra incógnita, ¿cierto? Entonces, procedemos a realizar eso. Entonces tenemos que nuestra fuerza de peso en el eje X, ¿cierto? Va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Por qué fuerza de peso en el eje X? Por lo visto anteriormente. Tenemos fuerza de peso en el eje Y y fuerza de peso en el eje X, que es lo que interactúan en cada eje. En cambio, acá queremos ver la aceleración por donde baja el bloque. Y por donde baja el bloque es en el eje X, ¿cierto? Entonces vamos a usar la fuerza de peso en eje X, que me dice que la fuerza de peso en eje X es igual a 499,01 newton, ¿cierto? Eso es igual a la masa, que son 87 kilogramos por aceleración. Nos pide aceleración, entonces hay que dejar solo aceleración. Multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos quedaría 499,01 newton partido en 87 kilogramos. Eso es igual a aceleración. Se puede apreciar que newton es kilogramo por el metro partido en segundo al cuadrado. Entonces, kilogramos partimos con newton, en lo cual nos quedaría 5,73 metros partido en segundos al cuadrado, que sería igual a la aceleración. ¿Por qué lo hice así? Porque Newton es igual a kilogramos por metro partido en segundo al cuadrado. Newton es igual a eso. Entonces le sacamos el 87, le quitamos el kilogramos, que sería simplificar con kilogramos, en lo cual nos quedaría metros partido en segundo al cuadrado solo. Y es el resultado de esa división.
Y así nos quedaría nuestro último ejercicio.